Muy buen día. Yo soy el alumno Manuel Alejandro Orozco Acosta de la Escuela Normal de Educación Física Emilio Miramontes Nájera. Hoy les vengo a hablar sobre el aprendizaje invisible y pues nada, comenzamos. El aprendizaje invisible son las habilidades que aprendemos y que nadie nos enseña. Lo que aprendemos en entornos informales se convierte en aprendizaje invisible. Esto quiere decir cosas que aprendemos a lo largo de nuestra vida sobre experiencias que tenemos, ya sea de niños, jóvenes, adultos, no tiene edad. Todo siempre hay aprendizaje invisible en cualquier edad. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo sería el aprender a, a jugar fútbol, por ejemplo, en la calle. Por ejemplo, un niño sale al parque y ve a unos niños jugar, entonces él solo empieza a practicar, agarra su pelota de fútbol y empieza a practicarlo hasta que ya puede dominarlo un poco mejor. Hay ciertos axiomas en el aprendizaje invisible, los cuales son las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, las TICs. Esto quiere decir que en la tecnología, por lo regular, es educación, perdón, es aprendizaje invisible. Esto quiere decir que no tenemos, o sea, nosotros solamente aprendemos del aparato, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño agarra un celular, o nosotros mismos cuando agarramos un celular nuevo, que empezamos a mover aplicaciones, empezamos a ver opciones, ¿no? La configuración, aprendemos por nosotros mismos, pues son experiencias que nosotros vamos eh, tomando con estas tecnologías y pues ahora que es el siglo XXI que pues son fundamentales, ¿no? Para el aprendizaje, ¿no? Los TICs, entonces eso sería un ejemplo. Las siguientes serían las competencias en entornos informales, las cuales son invisibles, ¿no? Eso nos quiere decir que los entornos informales, ya sea la observación, la boca a boca, o sea, la comunicación y el ensayo y error. Esto quiere decir lo mismo, puedo poner el ejemplo del niño que juega fútbol. Por ejemplo, en el ensayo y error, el niño está aprendiendo a patear la pelota y a lo mejor a veces que se cae o no le puede dar al balón. Entonces, esto quiere decir que conforme eso va aprendiendo él solo, pues se equivocó, va a haber un aprendizaje de por medio. No importa que se haya equivocado. En la observación, pues obviamente todos desde niños hasta de adultos, con la observación aprendemos muchísimo sin que nadie nos esté dirigiendo un aprendizaje o alguna información. Nosotros visualizamos y tomamos nuestra propia información, pues. Y pues la comunicación, que es algo pues intangible y fundamental en nuestro día a día, que, que es el hablar, pues, por ejemplo, un compañero me dice algún tema, me hace saber algún tema y yo me entero de eso, pero él no me está enseñando, solo me mencionó cierto tema. Entonces yo empiezo a pensar y pensar y pensar y formular ideas y pues esto está haciendo un aprendizaje invisible. Y por último, eh, las competencias en entornos formales tienen también aprendizajes invisibles. El ejemplo más claro de todo esto, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Que, por ejemplo, digamos que en una fórmula de matemáticas, un joven se equivoca porque le faltó el punto decimal a una ecuación o alguna operación matemática. Entonces, ahí entra el error, ¿no? La que hablamos hace poco. Entra el error y esto desarrolla nuevos aprendizajes, ¿no? El equivocarse, el error no es algo malo, sino que aquí estamos, el error nos ayuda a seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque en el error, digamos, si el joven no puso un punto decimal en su operación matemática, a la siguiente vez que la vuelva a realizar, cuando vaya a la práctica de nuevo, va a decir, ok, va a retomar eso y va a decir, entonces, me faltó el punto, se lo voy a volver a poner, o se lo voy a poner, o ya sea que lo ocupe o no. Eso es un ejemplo. Pero eso está en nuestra vida desde siempre, en el deporte, en la escuela, en el trabajo, en todo. Y pues la pequeña conclusión es que el aprendizaje invisible está en nuestra vida desde que somos unos bebés, porque
primeramente con la observación, ¿no? Con la vista, eh, después más grande los errores, que es un aprendizaje invisible. Realmente yo desconocía este aprendizaje, no sabía que era un aprendizaje, no sabía que el nombre del aprendizaje, un aprendizaje invisible, y pues esto está en nuestra vida, ¿no? Nuestra vida diaria y va a estar siempre. No tiene edad, está comprobado y pues muchas gracias por su atención y les mando un saludo.